Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con prueba de hipótesis. En este caso, lo que vamos a ver es un nuevo enfoque para poder realizar pruebas de hipótesis. ¿Por qué? Porque hoy en día el estadístico, el investigador, que en definitiva desea hacer un contraste de hipótesis, ¿sí? Trabaja con un software. Entonces, el software justamente utiliza no la prueba clásica con todos los pasos, ¿sí?, que tiene una prueba de hipótesis, sino que, bueno, esos pasos los hace internamente el software y nos da a conocer una salida en donde van a ver que a través de un valor específico de alfa, ¿sí?, que lo vamos a llamar p-valor o en inglés p-value, ¿sí?, vamos a poder concluir, ¿sí? Primero vamos a poder decidir si en definitiva con la evidencia de la muestra que nosotros recolectamos podemos rechazar H0 o podemos no rechazar lo que postula H0, ¿sí? Y bueno, en función de ese alfa particular, vamos a dar la conclusión. Bien, entonces, veamos en qué consiste este nuevo enfoque, pero antes, repasemos, ¿sí?, cuáles eran los estadísticos de prueba que nosotros usábamos para poder desarrollar las pruebas de hipótesis para una media de una población. Bien, entonces, ¿cuáles eran esos estadísticos de prueba? Recuerdan que la prueba tenía ciertos pasos. Uno de los principales es saber qué es lo que yo quiero probar, es decir, el planteo de la prueba. Luego, con qué alfa voy a trabajar, ¿sí? A continuación establezco el estadístico de acuerdo a los datos que tengo, ¿sí? Ese estadístico, recuerden que medía la discrepancia, el alejamiento, ¿sí?, de el valor de la media en la muestra, ¿sí?, respecto del valor hipotético que yo sostenía que tomaba el MU, ¿sí?, hasta que la evidencia de la muestra me demuestre lo contrario. Entonces, vamos a repasar cuáles eran los distintos estadísticos de prueba que usaban pruebas de hipótesis para MU, ¿sí?, según el contexto, según nuestros datos. Bueno, si yo partía de una población, una X, distribuida normalmente, con una media MU, que es justamente su valor, lo estoy sometiendo a prueba porque quiero chequear la validez de la afirmación que me hacen respecto del valor de MU, ¿sí? Así que no lo pongo, no lo establezco acá cuando simbolizo que la variable X sigue una distribución normal con valor esperado MU. Bien, el sigma cuadrado puede ser conocido, y en ese caso, entonces, como la X es normal, mi X barra va a seguir una distribución normal, ¿sí?, con parámetros muy igual al valor esperado de la X, y la varianza de la X barra, en este caso, va a ser la varianza de la X dividido en, ¿sí? Como esta variable es normal, si nosotros la estandarizamos, ese va a ser justamente el estadístico de prueba, es decir, el que va a medir la discrepancia entre el valor que yo obtenga en la media de la muestra y el valor hipotético que yo sostengo que es verdadero hasta que se demuestre lo contrario. Si en cambio tengo el problema de desconocer la varianza, ¿sí?, estando sometiendo a prueba al MU, entonces, si bien la X barra sigue siendo normal, porque la X es normal, al estandarizarla, ¿sí?, y reemplazar al sigma, como no lo conozco, por medio de la variable desvío muestral, ¿sí?, desvío estándar muestral, esto se convierte en una variable t que tiene una distribución de t-student cuyo parámetro es el tamaño de muestra menos 1. Entonces este es el estadístico de prueba que tendría que usar en este contexto. ¿Qué pasa si mi variable no conozco su distribución? Es decir, si desconozco la distribución de la población. Entonces, bueno, en este caso siempre voy a trabajar con muestras grandes, pero me puede pasar que la varianza sea conocida
y entonces por el teorema central del límite, si trabajo con muestras superiores o iguales a 30 observaciones, por el teorema central del límite, la que va a ser normal es la X barra, y entonces al estandarizarla, ¿sí? Justamente voy a obtener una variable normal estándar, es decir, este va a ser mi estadístico de prueba. En el caso en que no conozca la distribución de la población, no conozca la distribución de la X, y el sigma cuadrado sea desconocido, y esté trabajando con muestras grandes, ¿sí? Entonces voy a aplicar el teorema central del límite, a pesar de que el teorema en realidad se aplica cuando el sigma cuadrado es conocido, pero se supone que si la muestra es suficientemente grande, el S cuadrado aproxima bien al sigma cuadrado y es como si lo conociese. Entonces el estadístico de prueba en este caso va a ser este. De esta forma, ¿sí? Tengo los diferentes estadísticos de prueba de acuerdo al contexto que surja para efectuar la prueba de hipótesis para la media. Bien, entonces, ¿yo qué les dije ahora? Que íbamos a ver la prueba de hipótesis para la media, pero teniendo en cuenta otro enfoque. En lugar de hacer la prueba clásica con todos los pasos, vamos a usar lo que se llama el enfoque del p-valor, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Bueno, como bien expresa la diapositiva, es otra forma de presentar los resultados de una prueba de hipótesis, ¿sí? Es establecer que la hipótesis nula fue rechazada o no con un valor específico de alfa, ¿sí? Con un nivel de significación particular, ¿sí? A esto se lo llama el enfoque P. Es decir, es poder decidir si rechazo o no rechazo, ¿sí? La hipótesis nula únicamente determinando un valor específico de alfa. Bien, ese valor específico se llama valor P. ¿Y qué es? Es el nivel de significación más pequeño que conduce al rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? Bien, y en definitiva, ¿qué representa ese nivel de significación P? Es la probabilidad de que el estadístico de prueba tome un valor que sea al menos tan extremo como el valor observado del estadístico, es decir, como el Z observado, como el T observado, cuando estamos suponiendo que H0 es verdadera. Es decir, el valor P, ¿sí? Es la probabilidad de que el estadístico tome un valor de por lo menos el valor observado, ¿sí? Teniendo en cuenta que H0 es verdadera. Bien, ahora lo vamos a terminar de entender mejor cuando veamos un gráfico, ¿sí? ¿Qué necesitamos para poder trabajar con el enfoque P y realizar esta prueba de hipótesis? Necesito conocer el planteo de la prueba, el estadístico, de acuerdo al contexto que tengamos, qué distribución tiene ese estadístico bajo H0 cierta, y necesito conocer, haber sacado la muestra, haber reemplazado los datos en el estadístico, es decir, conocer el valor del estadístico bajo H0 cierta. Esas tres cosas son las que necesito conocer para poder determinar ese alfa particular. Y poder, en consecuencia, decidir si rechazo o no la hipótesis nula. Bien, entonces veamos justamente cómo se determina ese valor P según el tipo de prueba de hipótesis que yo tenga. ¿Sí? Acá estamos hablando de la prueba de hipótesis para la media. En este caso, en el contexto en donde X es normal, mi población es normal, y varianza conocida. Entonces, supongamos que mi prueba es bilateral, ¿sí? Porque también tengo que tener en cuenta si mi prueba es bilateral o unilateral. ¿Por qué? Porque si mi prueba es bilateral, quiere decir que la región de rechazo está dividida en las colas de la distribución pertinente. Entonces,
En este caso, fíjense que si mi prueba de hipótesis, ¿sí?, es para una población normal con varianza conocida, entonces, justamente, es una prueba bilateral, entonces el valor P, ¿quién va a ser? Es la probabilidad, ¿sí?, de que la variable Z, porque fíjense que el estadístico correspondiente, en este caso estoy considerando población normal, varianza conocida, o sea que el estadístico de prueba es este, y tiene distribución normal estándar. Por eso es que el p-valor va a ser la probabilidad de que esa variable Z, ¿sí?, tome ¿qué valores? Bueno, dijimos que yo iba a necesitar, ¿sí?, justamente, ¿qué cosa? Bueno, el estadístico de prueba, en este caso, como se trata de una población normal con varianza conocida, dijimos que iba a ser este, X barra menos el valor especificado, ¿sí?, en H0, sobre sigma, sobre raíz de n, ¿sí? Este es el estadístico que tiene una distribución bajo H0 cierta, normal, estándar. Bien, ahora tendría que obtener el valor del estadístico de prueba. ¿Para eso qué necesito? Y haber sacado la muestra, ¿sí?, con un n determinado, y haber obtenido en la muestra el promedio respecto de la variable que estoy teniendo en cuenta, ¿sí?, cuyo promedio es este, ¿sí?, estoy suponiendo que es este, ¿sí? Bien, entonces con esos datos voy al estadístico, reemplazo acá, porque estos ya los considero que los tengo, porque tengo la varianza conocida, así que puedo justamente, como tengo el sigma cuadrado, puedo obtener el sigma, o sea que esto va a tener un valor determinado, esto tiene un valor determinado, este es el valor que yo sospecho, bajo H0 cierta, y con la muestra saco el X barra, o sea que voy a obtener un Z observado, ¿sí? Ese Z observado, ¿qué me va a permitir? Determinar el valor de P. Ese Z observado va a estar acá, o va a estar acá, es decir, puede ser positivo o negativo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo voy a determinar el valor de P? Bueno, voy a considerar el valor absoluto de ese Z observado. ¿Por qué? Y porque en definitiva yo tengo que calcular el valor P va a ser el área a derecha o a izquierda de ese valor observado, ¿sí? Es decir, si mi Z observado fuera positivo, entonces está acá, ¿sí?, yo voy a tomar esta área que está a derecha de ese valor observado, y como mi prueba es bilateral, yo necesito que la zona de rechazo esté en las colas. Entonces, justamente voy a considerar su simétrico, y el área izquierda, ¿sí?, más esta área derecha, van a determinar el valor P, ¿sí? Se olviden que el valor P es un alfa particular, ¿sí? Por eso justamente es el área de la zona de rechazo, teniendo en cuenta que H0 es cierta. Entonces, sumando esta probabilidad, que sería esta área de acá, más esta probabilidad, obtengo el valor P, que sería lo mismo que poner 2 veces y multiplicarlo por el área bajo la curva menor o igual que menos Z observado, ¿sí? O sea, 2 veces esta. O puede ser 2 veces esta, lo mismo. Entonces, por medio de la app, yo determino cuánto representa esa probabilidad, hago las cuentas y obtengo el valor P. Bien, entonces, ¿y ahora cómo sigue esta? ¿Qué decisión tomo? Bien, ¿qué voy a decidir? Si el nivel de significación observado, es decir, si el valor P
es menor o igual que 0,05, recuerden que yo este valor P lo voy a comparar con el alfa, ¿sí? Cuyo valor, en definitiva, es la probabilidad de error máxima que yo me permito cometer, ¿sí? Al dar una conclusión si rechazo H0. Es decir, si la evidencia de la muestra, ¿sí?, me lleva a rechazar lo que postula H0, la conclusión como máximo, ¿sí?, la máxima probabilidad de error con la cual voy a dar una conclusión si llego a rechazar H0 es 0,05. Por eso es que el enfoque P, ¿sí?, para el enfoque P se considera como umbral el alfa igual a 0,05. Es decir, yo el valor P, para decidir si rechazo o no rechazo H0, lo voy a comparar con el 0,05. Si es menor o igual que 0,05, voy a tomar la decisión de rechazar lo que postula H0. En caso contrario, es decir, si supera 0,05, tomo la decisión de no rechazar H0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaría dando la conclusión con una probabilidad de equivocarme muy grande y no es la idea. La probabilidad de error máxima que me permito, ¿sí?, dar a conocer la conclusión es 0,05, si rechazo H0. Así que justamente esa va a ser mi decisión comparando el valor P con el 0,05. Bien, ¿y ahí terminó la prueba? No, obviamente yo tengo que concluir. O sea que una vez que decidí, tengo que expresarle a una persona que no tiene ningún conocimiento de prueba de hipótesis cuál fue mi conclusión. Entonces, ¿cómo voy a concluir? Bueno, no se olviden que esto es un alfa. Así que con una probabilidad, si yo rechacé, ¿sí?, si mi decisión fue de rechazo, tengo probabilidad de estar cometiendo el error tipo 1. ¿Sí? Recuerdan que el error tipo 1, ¿cuál es? Justamente el error tipo 1, ¿sí?, después hablamos de la probabilidad, pero el error tipo 1 era justamente con la evidencia de la muestra tomar la decisión de rechazar H0 y H0 puede llegar a ser cierta. ¿Sí? Esa probabilidad es un alfa. Entonces, si yo llego a decidir que rechazo lo que postula H0 porque mi valor P es menor o igual que 0,05, entonces tengo chance de cometer este error. ¿Por qué? Porque la muestra me llevó a rechazar lo que postula H0 y H0 puede llegar a ser cierta. Entonces, ¿yo qué voy a concluir? Con una probabilidad de error P, es la probabilidad más chica que puedo cometer, al dar en la conclusión, existen evidencias suficientes para afirmar, bueno, eso depende de lo que postule HA, en este caso, que mu difiere de mu sub 0, así era nuestro planteo en la alternativa. Y uno dice, cuando uno rechaza una prueba de hipótesis, se dice que la prueba es significativa o resultó significativa. ¿Qué quiere decir que una prueba sea significativa? Que el resultado, es decir, que el resultado que yo obtuve, la conclusión que yo obtuve, ¿sí?, de esta prueba de hipótesis, no se dio por azar, no está ocurriendo por media aleatoriedad, sino porque ese hecho se está dando. ¿Sí? Eso quiere decir que una prueba sea significativa. Bien, entonces, vamos justamente, bueno, y si yo no llego a rechazar, ¿cómo va a ser mi respuesta? Voy a decir, con un nivel de significación P, ¿sí?, el valor P, ¿eso cuándo va a pasar? Yo no voy a rechazar cuando el P valor supere 0,05. Entonces yo voy a concluir de esta forma, con un nivel de significación P, no tengo evidencias suficientes para afirmar lo que postula H1. Y la prueba se dice no significativa. ¿Sí? Cuando
no se rechaza H0, se dice que una prueba es no significativa. ¿Sí? Bien, volvamos justamente ahora a cómo es el enfoque P si mis pruebas son unilaterales. ¿Sí? Bien, si mi prueba fuera unilateral a derecha, es decir, si el planteo de mi prueba fuera este, ¿sí? Entonces, como yo estoy trabajando con una población normal, con varianza conocida, ¿sí? El estadístico sería el mismo que escribimos hace un ratito, tendría que, con los datos de la muestra, obtener el Z observado, y entonces, en este caso, el Z observado me quedaría a derecha, acá está el mu, igual a mu sub 0, ¿sí? Acá estaría mi, perdón, esta no es la escala de X barra, o sea, si yo estuviera en la escala de X barra, ¿sí? Esto sí, justamente sería mu igual a mu sub 0, no sé por qué, no me escribe, ¿sí? Se corresponde con el valor medio de la Z, ¿sí? Esta es la escala de la Z, lo voy a poner acá, porque no tengo lugar ahí, esta es la escala de X barra, ¿sí? El valor Z observado sería este que está acá, y el P valor es el área a derecha de, ¿por qué? Porque la zona de rechazo justamente va a estar en la parte derecha de la distribución, ¿sí? Entonces, el valor P es el área que delimita a derecha el valor observado, este valor, ¿sí? Que va a ser positivo. Bien, entonces, en este caso, justamente, para decidir, bueno, voy a decir lo mismo, ¿sí? Al P-valor lo voy a comparar con el 0.05, ¿sí? Si es menor o igual, voy a tomar la decisión de rechazar lo que postula H0. Si el P-valor es mayor que 0.05, voy a tomar la decisión de no rechazar H0, ¿sí? Y después voy a tener que concluir, como hago siempre, pero teniendo en cuenta que mi alfa es este, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si mi prueba de hipótesis es unilateral, pero a izquierda? ¿Sí? Ahora justamente, cuando yo determine el valor observado a través del mismo estadístico que usé acá y que usé en la bilateral, ¿sí? Mi valor observado va a ser justamente un valor negativo, ¿sí? Acá va a estar el 0 de la Z, ¿sí? Este es el 0, el valor medio de la Z, mi valor observado va a estar acá. El área izquierda de ese valor observado va a ser el P-valor. Bien, la probabilidad de que Z sea menor o igual que ese menos Z observado, ¿sí? Justamente va a ser el valor de P. Bien, otra vez lo voy a comparar con este umbral. Y esta va a ser la decisión que vaya a tomar en un caso o en el otro. Y después, obviamente, siempre tengo que poner la conclusión. ¿Por qué? Porque recuerden que en una prueba de hipótesis lo principal es saber qué quiero probar, es decir, el planteo, ¿sí? Y a qué conclusión llegué a partir de los datos de la muestra, ¿sí? Bien, nada más que acá lo estoy haciendo con el enfoque P, es decir, con solo saber el planteo, el valor del Z observado y el valor de P. Bien. ¿Qué pasa ahora si yo quiero hacer el enfoque P, pero cuando tengo una población normal, ¿sí? Esperen, les voy a mostrar directamente toda la teoría y después vemos los ejemplos. De igual forma, ¿sí? Se procede si yo tengo que hacer una prueba de hipótesis para la media de una población normal, pero con varianza desconocida, ¿sí? Ahora el estadístico que voy a tener que usar justamente va a tener una distribución t de student con n-1 grados de libertad, es decir, va a ser una variable t. ¿Por qué? Porque justamente bajo H0, cierta, el mu va a valer mu sub 0, pero no voy a conocer el sigma, ¿sí?
Y entonces al reemplazar al sigma por el desvío estándar de la muestra, justamente voy a tener otra variable que tiene otra distribución distinta. Entonces, justamente el valor observado va a ser un valor de la variable t de student con n-1 grados de libertad. Entonces, acá tienen las diferentes formas de cálculo del valor P, pero teniendo en cuenta, ¿sí?, que teniendo en cuenta si mi prueba es unilateral, a derecha, a izquierda, o bilateral, y justamente, fíjense que obviamente todos los valores de P están en función del T observado, que es un valor de la escala de la T de estudio, ¿sí? De igual forma, ¿sí?, si mis datos, ¿sí?, justamente se trabajan mediante una, ¿cómo se llama? Una variable que no es normal, ¿sí? De la misma forma se procede. Bien, bueno, veamos los ejemplos para poder justamente cerrar este enfoque. Los estoy mareando ya con... Veamos un ejemplo, en este caso es un ejemplo en donde tenemos que hacer una prueba de hipótesis para una media poblacional normal con varianza, o sea, una variable poblacional normal con varianza conocida. Entonces, dice el ejemplo lo siguiente. Un hipermercado ha cambiado recientemente sus máquinas registradoras, lo que hace suponer que el tiempo promedio de facturación por cliente puede haber variado respecto al tiempo promedio de facturación con las máquinas anteriores, que era de 10 minutos. Para probar la validez de esta suposición, se seleccionó una muestra aleatoria de 16 clientes que arrojó un tiempo promedio de facturación por cliente de 8,5 minutos. Entonces, es posible suponer que el tiempo de facturación por cliente es una variable aleatoria distribuida normalmente con un desvío estándar de 2,5 minutos. La pregunta es, ¿se puede concluir que el tiempo promedio de facturación por cliente ha cambiado respecto del valor histórico de 10 minutos? Bueno, concluir usando el valor P. Es decir, en este caso, ¿sí?, ¿qué pasa? Hay un hipermercado que recientemente cambió las máquinas registradoras, ¿sí?, y con las anteriores, el tiempo promedio de facturación era de 10 minutos. Entonces, ahora lo que uno quiere chequear es si el tiempo promedio de facturación por cliente ha variado respecto del histórico, que era con las máquinas antiguas, ¿sí? No quiero ver si es menor, que sería un posible planteo, ¿sí? Porque en definitiva uno lo que apunta es que sea menor, pero en este caso yo me voy a remitir respecto de la afirmación, ¿sí?, que se hace, o la pregunta también que me hacen, ¿sí? Yo quiero chequear si en definitiva ese tiempo promedio de facturación por cliente con las nuevas máquinas difiere del anterior, difiere de los 10 minutos. Para eso tengo que tener en cuenta que el tiempo de facturación por cliente es una variable normal con desvío estándar 2,5 minutos, es decir, conocido, ¿sí? Me dice que use el enfoque P para poder decidir si ese tiempo promedio cambió o no. Bien, entonces, en este caso, mi planteo es el siguiente. ¿Por qué? Porque yo quiero chequear si ese tiempo promedio varió, ¿sí? Recuerden que, por lo general, lo que quiero chequear, lo que quiero probar, se pone en la hipótesis de investigación, en la nula. En la alternativa, y en la nula se establece la igualdad. Bien, en este caso el estadístico de prueba, ¿sí?, teniendo en cuenta que mi variable X es normal, y que en definitiva conozco el desvío o la varianza poblacional, entonces mi estadístico es este, ¿sí?, en donde yo reemplazo lo que yo ya sé, lo que yo ya conozco, que es
que este estadístico bajo H0 cierta, estoy suponiendo que ese tiempo promedio de facturación es de 10 hasta que se demuestre lo contrario. Justamente el desvío estándar, ¿sí?, de esos tiempos de facturación es de 2,5 minutos, y voy a seleccionar una muestra de 16 clientes para poder chequear esa afirmación. Bien, ahora yo saqué la muestra, evalué los tiempos, ¿sí?, de facturación de esos 16 clientes, y arrojaron un tiempo promedio de esa muestra de 8,5 minutos. Entonces reemplazo el 8,5 minutos acá, y obtengo el valor observado, que en este caso, ¿sí?, perdón, que en este caso es de... Esperen que con la... es de menos 2,4, ¿sí? Bien, entonces con este valor, que es el Z observado, voy a determinar el valor P. Esto es una prueba bilateral, ¿sí? Entonces, al ser una prueba bilateral, ¿sí?, como mi observado es negativo, ubico el menos 2,4 está acá ubico su simétrico, el 2,4, el área a derecha de 2,4, el área izquierda de menos 2,4. ¿Por qué? Porque justamente, como les dije, esto es una prueba bilateral, porque acá tengo la alternativa que mu difiere de 10 minutos, ¿sí? Entonces mi zona de rechazo tiene que estar de ambos lados de la curva, de la distribución. Bien, entonces, justamente, ¿qué voy a hacer? Justamente lo que voy a determinar es el área, la suma de las áreas, ¿sí?, a izquierda de menos 2,4 y a derecha, y las voy a sumar, ¿sí? Entonces, o multiplico por 2 y calculo la probabilidad en una sola, es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que, en definitiva, obtengo que mi p-valor es 0,0164. Al ser menor que el umbral que yo me permito, ¿sí?, es la probabilidad máxima de error con el cual puedo dar una conclusión si llego a rechazar H0, entonces, al ser menor, tomo la decisión de rechazar H0 y ahora tengo que expresar qué significa ese rechazo en términos de mi problema, ¿sí? Yo rechazo lo que postula H0, es decir, rechazo esto. Justamente encontré evidencia, ¿sí?, de que está ocurriendo lo que manifiesta H1. Entonces, ¿qué voy a decir? Con una probabilidad de equivocarme de 0,0164, tengo evidencias suficientes de que el tiempo promedio de facturación, ¿sí?, con las nuevas máquinas registradoras, difiere de los 10 minutos. Al rechazar la hipótesis nula, podemos decir que esta prueba es significativa, es decir, que esa conclusión a la cual yo llegué, ¿sí?, no se dio por mero azar, sino que en definitiva está pasando con estas nuevas máquinas registradoras. Bien. Perfecto. Una cosa, fíjense, que no les expresé. Dijimos entonces que una prueba va a ser significativa, ¿sí?, si yo tomo la decisión de no rechazar la hipótesis nula. Eso quiere decir que la conclusión se llegó, ¿sí?, no por cuestiones de que esos hechos se dan aleatoriamente, sino porque ocurren realmente. Pero la prueba puede ser significativa solamente o altamente significativa. Si el p-valor es menor o igual que 0,05 y mayor que 0,01, diremos que la prueba, como tomamos la decisión de rechazar H0, vamos a decir que es significativa. Vamos a decir que es altamente significativa si ese p-valor
a su vez, es menor o igual que 0,01. ¿Sí? Es decir, lo puedo disminuir más todavía. ¿Sí? Van a ver que en los papers, muchas veces, al lado del P, ¿sí? Es una simbología estadística, se le pone una estrellita o dos estrellitas. Si al lado del P se pone dos estrellitas es porque es altamente significativa, ¿sí? El resultado de esa prueba. Si no es significativa. Y si no se rechaza, porque el p-valor es mayor que 0,05, se dice que la prueba es no significativa. ¿Sí? Eso es. Entonces recuerden que significativa no quiere decir que mu es significativamente diferente, o significativamente mayor, o significativamente menor a un determinado valor específico que se está sospechando. No, significativa quiere decir justamente que la probabilidad de error con la cual yo estoy dando esa conclusión es muy chiquitita. Si es altamente significativa, es justamente más chiquitita aún, porque es más chiquito que 0,01. Bien, aclarado eso, vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Veamos el siguiente ejemplo, que dice: el centro de atención telefónica del Banco Business debe tardar a lo sumo 4 minutos en resolver cualquier trámite de un usuario para cumplir con lo establecido por el Departamento de Atención al Cliente. Una muestra de 25 llamados arrojó una duración promedio de 4,5 minutos con una desviación estándar de 1,4 minutos. Se supone que la duración de la llamada telefónica para resolver cualquier trámite es una variable aleatoria con distribución normal. El centro de atención al cliente cumple con lo fijado por el Departamento de Atención al Cliente. Concluir usando el valor P. Entonces, en este caso, ¿sí? ¿Qué pasa? El centro de atención al cliente, ¿sí?, debe cumplir con la normativa que establece el Departamento de Atención al Cliente. Es decir, no puede tardar más de 4 minutos en resolverle un trámite telefónicamente a un usuario. ¿Sí? Entonces, lo que uno quiere chequear es si en definitiva este centro de atención al cliente está cumpliendo con esa normativa o no. ¿Sí? Entonces, para cumplir con esa normativa, ¿sí?, yo necesito que ese trámite se solucione en a lo sumo 4 minutos. Entonces, como yo quiero chequear, quiero probar justamente esta afirmación, y esta afirmación incluye la igualdad, es decir, yo quiero chequear esto. Entonces, como justamente lo que quiero probar incluye la igualdad, y la igualdad se establece en la hipótesis nula, es que esto es un caso especial. Vieron que yo, por lo general, hace un ratito les dije, por lo general, lo que yo quiero chequear, lo que yo sospecho, lo que yo quiero investigar, se establece en la hipótesis alternativa. Bien, ¿por qué digo por lo general y no digo siempre? Porque cuando yo deseo probar algo que involucra la igualdad, como en este caso, o cuando yo quiero probar la igualdad, o cuando yo quiero probar un por lo menos, ¿sí?, son los 3 casos especiales. En este caso, yo manifiesto querer investigar esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser mi planteo? En este caso, es de la siguiente forma. Esa es mi variable, esta es la distribución, en este caso el sigma es desconocido, pero mi variable x barra va a ser normal, y el planteo de mi prueba va a ser este. Fíjense que lo que yo quería plantear en esta oportunidad está acá, y no acá, porque lo que quiero probar es una igualdad, y no puedo desmembrar el menor acá y el igual acá. Entonces, recuerden que cuando se incluye la igualdad en lo que uno desea probar, se establece como bloque en la nota. Y acá se pone lo contrario. Igualmente, se va
mientras que se hace la prueba, se va a suponer que justamente el tiempo promedio para resolverse el trámite telefónicamente a un usuario va a ser de 4 minutos, hasta que la muestra me demuestre lo contrario. Pero yo quiero hacerlo con el enfoque P, entonces necesito el planteo, el estadístico de prueba, que en este caso va a ser con una distribución T de student, con 24 grados de libertad. El valor del estadístico lo voy a obtener habiendo analizado el tiempo que se tardó en resolver el trámite a 25 usuarios. Ese tiempo promedio fue de 4,5 minutos, con un desvío estándar muestral de 1,4 minutos, ambos datos que se sacan de esta muestra. Se reemplazan acá, se obtiene el T observado, que en este caso es 1,79. Entonces con el T observado determino el área a derecha, porque esto es una prueba unilateral a derecha. El valor P justamente es este que está acá. Este es mi valor P. ¿Sí? Que lo determino calculando la probabilidad de que esa T de student con 24 grados de libertad supere el 1,79. ¿Eso cuánto me da? 0,04303. Como justamente ese valor P es menor que 0,05, tomo la decisión de rechazar la hipótesis nula. Es decir, rechazo esto. Está ocurriendo esto. Tengo evidencia, esos 25 usuarios me permitieron corroborar que en definitiva el centro de atención al cliente del banco no está cumpliendo con la normativa. Bien, pero ahora tengo que dar a conocer la conclusión, ¿sí? Según el enfoque P. Yo rechacé la hipótesis nula, tengo que poner mi conclusión en términos de mi problema, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué voy a decir? Con una probabilidad de error de 0,04303, ¿sí? Ese es mi valor de P. Tengo evidencias suficientes para afirmar que la duración promedio de una llamada telefónica para resolver cualquier trámite es superior a 4 minutos. Yo rechacé esto. Encontré evidencia de que pasa esto. El centro de atención al cliente no cumple con lo fijado por el departamento. Como yo rechacé, la prueba es significativa. ¿Es altamente significativa? No, porque esto no es menor que 0,01. Bien, perfecto. Bueno, entonces esto justamente es el enfoque P, que yo les había dicho que justamente, ¿por qué se da el enfoque P? Porque los estadísticos, ¿sí? Los investigadores, trabajan con un software. Entonces, yo quiero que ustedes vean justamente el trabajo de un ejemplo con el software. En este caso dice el ejemplo, la tecnología láser se usa para detectar movimientos estructurales en puentes y grandes edificios. Estos equipos deben ser precisos. En pruebas de laboratorio se obtienen mediciones del error de dichos equipos. Se efectúan al azar 25 mediciones con estos equipos y los resultados de los errores en milímetros fueron los siguientes. Entonces acá tienen distintos errores de medición en milímetros, ¿sí? Que se cometieron al medir o al utilizar estos equipos, ¿sí? En la detección de movimientos estructurales. Suponer que la magnitud del error de estos equipos se distribuye normalmente. Y la pregunta es, ¿la muestra ofrece evidencia suficiente como para afirmar que no son tan precisos como se piensa? Bien, en este caso, ¿sí? ¿Yo qué quiero demostrar? Que yo lo que quiero chequear es que en definitiva no hay error, ¿sí? Con estos equipos, ¿sí? ¿Está? Perdón, lo que quiero demostrar es que no son tan precisos, es decir, que hay error, es decir, que en definitiva esos errores de medición difieren de 0 milímetros, ¿sí? En promedio, ¿sí? Eso es lo que quiero chequear, ¿sí? Quiero usar
esta muestra para chequear esta afirmación, ¿sí? Que en definitiva esos equipos que se están usando en realidad no son tan precisos. Es decir, que la magnitud del error en milímetros difiere de 0 milímetros. Bien, entonces mi planteo, ¿sí? Bueno, primero obviamente defino la variable de la cual estoy trabajando, es la magnitud del error de un equipo que detecta movimientos, ¿sí? Eso está medido en milímetros. Mi variable es normal, ¿sí? Justamente en ningún momento tengo o dan a conocer el desvío de esas magnitudes, el desvío estándar de esas magnitudes de error. Entonces, justamente mi sigma cuadrado es desconocido. El planteo es este, ¿sí? Yo quiero chequear que esa magnitud promedio difiere de los 0 milímetros. Es decir, que no son precisos. Entonces, ¿cómo hago si uso el software? Bueno, de la barra de menú selecciono estadísticas, de la ventana que se me abre, selecciono inferencia basada en una muestra, porque justamente lo que voy a hacer es, voy a usar una técnica inferencial, que es la prueba de hipótesis. Voy a usar una prueba T. ¿Por qué voy a usar una prueba T? Porque tengo una población normal con desvío desconocido, y si bien mi X barra es normal, al estandarizarla, ¿sí? Mi estadístico va a tener distribución T. Entonces selecciono la T, ¿sí? Traslado mi variable, que yo le puse el nombre magnitud error, cliqueo aceptar, y se me va a desplegar esta ventana en donde yo voy a tener que configurar ciertas cosas. Si quiero, doy a conocer el tamaño de la muestra con el cual trabajé, la media de la muestra, que la voy a necesitar, el desvío de la muestra, que también lo voy a necesitar, el valor T, que sería justamente el T observado, no el T crítico, el P-valor, si quiero dar a conocer el intervalo de confianza para estimar la media de esta población, lo cliqueo. En este caso no me interesa, porque yo quiero hacer una prueba de hipótesis, y esa prueba de hipótesis va a ser bilateral, ¿sí? No es ni unilateral a derecha ni unilateral a izquierda, ¿sí? Porque fíjense que es bilateral. Mi alternativa postula que esa magnitud promedio de error difiere de 0 milímetros. Bien, acá le pongo el valor del parámetro. En este caso el mu, ¿sí? Toma el valor específico hasta que se demuestre lo contrario de 0. Cliqueo aceptar y tengo la salida. Fíjense que la salida me dio toda aquella información que yo le pedí. El n igual a 25, la media, el desvío de la muestra. Bueno, yo en este caso, en su momento, cuando puse la salida, cliqué el intervalo, no es necesario, 95%. Acá está el T observado, y acá está el valor de P de la prueba bilateral. Fíjense que, entre paréntesis, le pone que es una prueba bilateral. Entonces, como el P-valor está queriendo, acá dice que el P-valor es mucho más chiquito que este valor, así que es muy chiquitito. Entonces el P-valor es mucho más chico que este valor, con lo cual va a ser valor menor que el 0,05, entonces yo tomo la decisión de rechazar H0. La prueba es altamente significativa porque es menor que 0,001, ¿sí? ¿Y qué concluyo? Entonces yo voy a decir que con una probabilidad menor a este valor, ¿sí? Al P-valor, hay evidencias suficientes para afirmar que la magnitud promedio de los errores de medición con esos aparatos difiere de 0. Es decir, con esa probabilidad de equivocarme, puedo decir que no son precisos. De esa manera se maneja el infostat para las pruebas de hipótesis para la media, en el caso del uso de la distribución. ¿Qué pasa ahora si yo tengo que hacer una prueba para la varianza de una población normal, no para una media? Bueno, los pasos en una prueba básica son los mismos que hicimos para la media, nada más que ahora lo que estamos haciendo es cambiando de parámetro, ¿sí? Se realizó una afirmación respecto al valor hipotético de la varianza de la población, de la varianza de la X, y quiero chequear si en definitiva es válida o no esa afirmación. Para eso lo voy a hacer por medio de una prueba de hipótesis para la varianza. ¿Cómo se va a establecer el planteo?
voy a establecer, como siempre, en la hipótesis nula, que la varianza es igual al valor hipotético. Y en la alternativa, ¿qué puede pasar? Y bueno, depende de lo que en definitiva yo quiera probar. En la alternativa puede ser que yo quiera probar que difiere de ese valor hipotético, que es mayor que ese valor hipotético, o que es menor a ese valor hipotético. Obviamente voy a poner una sola de estas, ¿sí? Pero depende de lo que yo quiera probar. En la nula solamente voy a poner esto. El estadístico de prueba en este caso va a ser este. ¿Por qué? Porque siempre que yo parta de una población normal, ¿sí? Con media mu y varianza sigma cuadrado, y ahora estoy sometiendo a prueba el valor específico de este parámetro, ¿sí? Entonces, cuando yo seleccione una muestra para poder justamente chequear esta afirmación, ¿sí? Entonces, yo sé que voy a tener que trabajar con el estimador puntual de sigma cuadrado, que es justamente la varianza muestral. Entonces necesito, ¿sí?, un estadístico que me compare, ¿sí?, que discrimine cuán lejos está el valor que yo vaya a obtener en la muestra de variabilidad con respecto al valor hipotético que yo supongo cierto hasta que se demuestre lo contrario. Eso lo hace este estadístico, porque yo sé que si saco una muestra de una población normal, el S cuadrado multiplicado por el tamaño de muestra menos 1, dividido el valor hipotético de sigma cuadrado, es una variable chi cuadrado. Bien, entonces, de acuerdo al planteo en la alternativa, es justamente la forma en que voy a tener que expresar la región crítica. Si es esta la alternativa, mi región crítica va a ser los valores de chi cuadrado con n-1 grados de libertad, tal que esa variable sea menor que este valor crítico o mayor que este valor crítico, ¿sí? Justamente la región crítica está dividida en las dos colas de la chi cuadrado. Si mi alternativa es que sigma cuadrado es mayor que el valor, entonces la zona crítica va a estar del lado superior de la distribución chi cuadrado, y si mi alternativa es menor al sigma sub 0 cuadrado, mi región crítica va a estar del lado inferior de la distribución chi cuadrado. Bien, veamos un ejemplo para poder cerrar, ¿sí?, cómo se efectúa una prueba de hipótesis para la varianza. Pero antes de eso, ¿qué pasaría si mi prueba de hipótesis la tengo que efectuar con respecto al desvío? Porque la afirmación se hizo respecto del desvío estándar, es decir, respecto del sigma en lugar del sigma cuadrado. Bueno, en ese caso, como yo no tengo un estadístico que justamente involucre al sigma y al S, es por eso que la prueba de hipótesis, cuando se tenga que hacer con respecto al desvío, la vamos a tener que plantear y desarrollar en términos de la varianza, ¿sí? Entonces recuerden eso, que es importante, ¿sí? Bien. Entonces, veamos este ejemplo, que dice lo siguiente. Un supervisor de control de calidad en una enlatadora sabe que la cantidad exacta contenida en cada lata varía, pues hay ciertos factores imposibles de controlar que afectan la cantidad de llenado. La variación de la cantidad de llenado es importante. Si es grande, algunas latas contendrán muy poco y otras demasiado. Las agencias reguladoras especifican que el desvío estándar de la cantidad de llenado debe ser menor que 0,1 onzas. El supervisor de control de calidad muestreó 10 latas y midió la cantidad de llenado en cada una, obteniendo un desvío estándar igual a 0,043 onzas. ¿Proporciona esta información prueba suficiente de que el desvío estándar, sigma, de las mediciones de llenado es menor a 0,1 onzas?
trabajando a un nivel de significación del 1%. Se puede suponer que la cantidad de llenado sigue una distribución normal. Bien, ¿de qué estamos hablando? En este caso, estamos hablando de la cantidad de llenado, o la cantidad contenida en una lata, ¿sí? En este caso, ¿sí? Hay una normativa, o las agencias reguladoras especifican que el desvío estándar de la cantidad de llenado, ¿sí?, debe ser menor a 0,1 onzas. ¿Sí? Las onzas es justamente las unidades de medida de llenado de la lata. Por eso mi X, ¿sí?, mide la cantidad de llenado por lata que está establecido en onzas. La afirmación, ¿sí?, se hace respecto del desvío estándar de la cantidad de llenado en las latas, ¿sí? Yo quiero chequear si en definitiva esa cantidad de llenado, el desvío de esa cantidad de llenado, es menor a 0,1 onza, ¿sí? Bien, entonces, al ser una afirmación respecto del desvío estándar, recuerden que la prueba de hipótesis no la podemos hacer en términos del desvío, la tenemos que hacer en términos de la varianza. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún estadístico de prueba con una distribución conocida, ¿sí?, que me relacione al desvío estándar, ¿sí?, a la varianza. Entonces, bien, sabemos que mi X es normal. Entonces, ¿cuál sería el planteo en este caso? Bueno, como yo quiero chequear si mi desvío estándar es inferior a 0,1 onzas, y esto lo tengo que poner en términos de la varianza, entonces la varianza no es más que el desvío al cuadrado. Entonces yo voy a chequear, ¿sí?, mi hipótesis alternativa va a establecer que sigma cuadrado es menor, la variabilidad de llenado es menor a 0,01 onzas al cuadrado. Bien, dijimos que vamos a trabajar con un alfa de 0,01, que mi estadístico de prueba es este que está acá. ¿Qué es lo que voy a reemplazar? El tamaño de muestra, porque yo ya sé a priori que voy a seleccionar, el supervisor va a seleccionar 10 latas, todavía no las seleccioné, a pesar de que el enunciado ya me da el resultado. Voy a trabajar, mientras que hago la prueba, bajo H0 cierta, es decir, que voy a establecer que esa variabilidad del llenado es 0,01 onzas al cuadrado, así que esto lo reemplazo. Lo que no puedo reemplazar es la varianza muestral, porque a esta altura de la prueba, del proceso que llevo, estadístico, no seleccioné, no medí la cantidad de llenado en esas 10 latas. Bien, hacemos el gráfico, ¿sí? Mi distribución chi cuadrado tiene esta función de densidad. Sabemos que el valor esperado de una chi cuadrado por 9 grados de libertad es 9, que está por acá, ¿sí? Obtengo el valor crítico. Yo sé que justamente, ¿qué significa rechazar H0? Yo voy a rechazar H0, ¿sí?, cuando justamente la variabilidad de llenado en mi muestra sea muy inferior a 0,01. Bien, pero fíjense, el valor promedio de la chi cuadrado se corresponde con el valor promedio o el valor esperado de la S cuadrado. El S cuadrado, su valor esperado es el sigma cuadrado, que bajo H0 cierta vale 0,01. ¿Sí? ¿Está? O sea que lo que quiero que tengan en cuenta es que esto es el valor esperado de S cuadrado, que se corresponde con el valor esperado de la chi cuadrado. Acá está el 0, que se corresponde con este 0. Bien, justamente el 2,09 se corresponde con el S cuadrado crítico, ¿sí?, que no lo vamos a determinar nosotros, vamos a trabajar en esta escala, en la escala del estadístico. Así que con el alfa 0,01 por medio de la A, ¿sí?, esto justamente a que es igual es la probabilidad que la chi cuadrado con 9 grados de libertad sea menor que el chi cuadrado crítico, ¿sí? Y esa área es 0,01, eso lo sacamos con medio de la A, me da 2,09.
O sea que entonces, analíticamente, mi región crítica serían todos aquellos valores de chi cuadrado con 9 grados de libertad, estos que están acá, que son inferiores al 2,09. Esa es la región crítica. Esta es la región no crítica, es decir, esta es la región de no rechazo H0, esta es la región de rechazo H0. El valor del estadístico, bueno, como el supervisor seleccionó 10 latas, a partir de esas 10 latas obtuvo que el desvío estándar de llenado de esas 10 latas es 0,043 minutos. Sí, perdón, minutos no, esto está mal. ¿Sí? Corrijan acá que no es minutos. ¿Sí? Porque en definitiva estos son onzas. ¿Sí? Tengan en cuenta, porque esto está mal, estos son onzas. La variable está medida en onzas. Bien, entonces, justamente el chi observado es 1,66, que es menor que 2,09, o sea que este valor que está acá, ¿sí? Fíjense, este valor, ¿sí? Bueno, este valor cae acá. Entonces tomó la decisión de rechazar H0, ¿sí? Rechazo esto, es decir, encontré evidencia de que está pasando esto, ¿sí? Es decir, que la variabilidad de llenado es inferior a 0,01 onzas. Dicho en desvío estándar, sería que el desvío estándar de llenado es inferior a 0,1, ¿sí? O sea que en definitiva, ¿sí? Se está cumpliendo con esa normativa de las agencias, ¿sí? O sea que con una probabilidad de error, porque tengo chance de cometer el error tipo 1, porque rechacé H0 y H0 puede llegar a ser cierta, ¿qué voy a decir? Que la varianza de la varianza de las cantidades de llenado es menor a 0,01 onzas al cuadrado, o que en definitiva el desvío estándar de las cantidades de llenado, yo puedo concluir en términos del desvío, ¿sí? La conclusión sí la podemos hacer en términos del desvío, ¿sí? No está mal. Por lo tanto, la enlatadora está operando dentro de los límites de variabilidad deseadas. Bueno, como yo justamente rechacé H0, ¿sí? Y mi alfa es igual a 0,01, puedo decir que la prueba es altamente significativa. O sea que este resultado no se dio por azar, sino que realmente es así. Bueno, de esta forma, ¿sí? Les mostré cómo se efectúa una prueba de hipótesis, ¿sí? Para, en este caso, el desvío estándar, que se hace en términos de la varianza. Acá tienen ejercicios que están resueltos, ¿sí? Quiero que los miren, que los analicen, y que en definitiva les sirvan como modelos para poder justamente terminar el práctico de prueba de hipótesis. Bien, hasta aquí justamente llegamos con la temática de contraste de hipótesis.